Hola, soy el creador de este canal. El 98,9% de los que miran no están suscritos. Este canal es independiente y cuesta mucho mantenerlo. Si te gusta esta historia, por favor suscríbete ahora. Ahora que ya te suscribiste y vas a ayudarnos a permanecer, quédate con el video. ¿Qué haces cuando el refugio que CONSTRUISTE se convierte en tu propia jaula? ¿Alguna vez has sentido que, sin importar lo que consigas, tu piel siempre será el primer juicio al que te enfrentes? El sol de la tarde, un manto de oro líquido, se derramaba sobre el césped recién segado del tranquilo barrio residencial en las afueras de Charlotte, Carolina del Norte, pintando el mundo en tonos de una paz casi irreal. El aire, denso y cálido, olía a tierra húmeda después de un riego reciente, una fragancia profunda y primigenia que se mezclaba con el perfume dulzón y penetrante de las azaleas en plena floración. Era la sinfonía de la calma, el tipo de serenidad por la que Elías Vance, un hombre de 38 años, había luchado cada día de su vida, una batalla silenciosa librada en despachos, en calles anónimas, y sobre todo, en los rincones más oscuros de su propia memoria. Allí estaba él, en el porche de su nueva casa, la culminación de todos esos esfuerzos. Llevaba unos vaqueros viejos, salpicados de manchas de pintura blanca y ocre, testigos de la conquista de esas paredes, y una camiseta gris desgastada, que se pegaba a su espalda por el sudor del esfuerzo. Con un movimiento rítmico y metódico, casi una meditación, lijaba con esmero una barandilla de madera de roble. El tacto áspero del papel de lija contra la veta de la madera, un susurro constante y rasposo, era un sonido terapéutico que acallaba el ruido del mundo exterior y el eco de un pasado que se negaba a sí mismo desaparecer por completo. Cada pasada era un acto de creación, de pulir no solo la madera, sino también su propia existencia. Cerca, su hija de 8 años, Maya, era el epicentro de ese universo perfecto. Con tizas de colores vivos, dibujaba soles con rostros sonrientes y galaxias espirales en el camino de hormigón de la entrada, y su risa, cristalina y espontánea, era la única música que se atrevía a romper el reverente silencio de la tarde. Esta casa, con su imponente roble centenario custodiando el jardín como un guardián silencioso, no era solo un conjunto de ladrillos y madera, era un ancla, la materialización tangible de una promesa susurrada a sí mismo en la oscuridad de una habitación infantil, muchos años atrás: construir un refugio, un lugar seguro e inexpugnable para su familia, un santuario a salvo de la inestabilidad y el miedo que habían marcado a fuego su propia infancia. Pero la paz, como él sabía mejor que nadie, es a menudo un cristal muy fino, a punto siempre de estallar. Esa sensación de logro, tan palpable como la madera bajo sus dedos, se siente a menudo como un eco lejano para muchos que, como Elías, han tenido que construir su propio camino ladrillo a ladrillo, contra viento y marea. Son historias que resuenan en miles de hogares, en barrios como este y en otros completamente distintos, uniendo experiencias a través de la distancia. Comenta desde dónde nos ves, y pulsa en suscribirse ahora. Es gratis y no te sales del vídeo. La escena idílica, esa postal de un sueño americano hecho realidad, se fracturó de repente, sin previo aviso. El sonido agudo y discordante del chirrido de unos frenos rasgó el aire tranquilo, una nota equivocada en la sinfonía de la tarde. Un coche patrulla de la policía local se había detenido bruscamente frente a la casa. Sus luces estroboscópicas permanecían apagadas, pero su sola presencia era una mancha oscura y amenazante en la paleta de colores cálidos del atardecer, un presagio de que la tormenta que Elías siempre había tenido, estaba a punto de desatarse sobre su paraíso particular. Del vehículo descendieron 2 agentes, ambos blancos. Sus movimientos, aunque diferentes, compartían una misma carga de autoridad invasiva. El más veterano, el agente Miller, un hombre de unos 50 años con el rostro curtido por el sol y el cinismo, se movía con una parsimonia estudiada, casi teatral. Su mano descansaba, con una pereza calculada, sobre la funda de su arma, un gesto que pretendía ser casual, pero que era una declaración de poder. Su compañero, el agente Reed, era su antítesis. Joven, tenso como un alambre, con la mandíbula apretada y una mirada inquieta que barría el entorno con una urgencia impaciente, como si buscara la confirmación de una amenaza que ya había decidido que existía. El silencio que siguió a su llegada fue más ruidoso que cualquier sonido.
El canto de los pájaros pareció cesar, la risa de Maya se apagó de golpe, y hasta la brisa dejó de mecer las hojas del gran roble. El mundo entero parecía contener la respiración, observando cómo la realidad más cruda invadía el santuario de Elías, recordándole que algunos muros, por muy altos que se construyan, nunca son suficientes para mantener fuera al mundo. Buenas tardes, señor. La voz del agente Miller cortó el silencio. No era un saludo, sino una afirmación de control. Se detuvo al pie de los escalones del porche. Su postura relajada era una contradicción, con la tensión que emanaba. Su tono no era abiertamente agresivo, pero estaba impregnado de una autoridad condescendiente, el tipo de voz que no espera una respuesta, sino sumisión. ¿Hemos recibido una llamada sobre un individuo sospechoso merodeando en esta propiedad? Cada palabra cayó sobre Elías como una gota de hielo. Lentamente, con una deliberación que le costó cada gramo de su autocontrol, dejó la lija a un lado. El sonido suave de la herramienta al posarse sobre la madera del porche pareció resonar en el silencio absoluto. Sintió como la tensión, esa vieja conocida, se enroscaba en su estómago, un nudo frío y pesado que le resultaba dolorosamente familiar. Una parte de su cerebro, la parte entrenada durante años en Quantico, le gritaba órdenes claras y precisas. Mantén la calma, controla tu respiración, evalúa la amenaza, lee la situación, no hagas movimientos bruscos. Era el protocolo del agente del FBI, un mecanismo de supervivencia grabado a fuego en su sistema nervioso. Pero otra parte de él, la más poderosa, la del padre, solo veía a Maya. Su hija había dejado de dibujar. Su pequeño universo de tiza yacía abandonado en el suelo, y ahora los miraba con sus grandes ojos marrones muy abiertos, una mezcla de confusión y miedo incipiente que apuñaló a Elías en el pecho. La tiza amarilla que un instante antes trazaba un sol radiante, se había caído de su mano y yacía olvidada junto a su pie. En ese instante, su entrenamiento y su instinto paternal libraron una guerra silenciosa dentro de él. «Este individuo soy yo», respondió Elías. Su voz salió tranquila, firme, un dique de contención contra el torrente de furia y frustración que sentía crecer en su interior. Podía sentir el latido de su propio corazón, un tambor furioso martilleando contra sus costillas. «Y esta es mi casa. Nos mudamos la semana pasada». Sabía, incluso antes de que la expresión de los agentes cambiara, que sus palabras no serían suficientes. El agente Miller intercambió una mirada fugaz con Reed. Fue una microexpresión, un parpadeo, un levísimo arqueo de ceja que duró menos de un segundo, pero para Elías, entrenado para descifrar el lenguaje no verbal, fue tan elocuente como una declaración jurada. Vio la incredulidad teñida de desdén, el juicio instantáneo basado en un prejuicio tan antiguo como el propio país. La idea de que él, un hombre negro con las manos sucias de trabajo y ropa desgastada, pudiera ser el dueño de aquella casa imponente en aquel barrio próspero, era, para ellos, una anomalía, una pieza que no encajaba en su puzzle mental. ¿Su casa?, repitió el agente Reed, y la pregunta no buscaba información, sino que era un desafío. Dio un paso adelante, acortando la distancia, invadiendo el espacio personal de Elías. Su lenguaje corporal era un grito, los hombros echados hacia atrás, el pecho ligeramente inflado, la barbilla levantada. Era la postura de quien se sabe con el poder de cuestionar la realidad de otro. ¿Podría mostrarnos alguna prueba de ello? ¿Su identificación, quizá? El conflicto central de la vida de Elías se encendió en ese preciso instante, en el porche de la casa que simbolizaba su liberación. No se trataba solo de una injusticia flagrante, de un error burocrático. Era una violación profunda y personal de su santuario, una profanación del único lugar en el mundo donde se suponía que no tendría que justificarse. De repente, se vio forzado a elegir entre dos identidades que coexistían en él. Por un lado, estaba el hombre negro, el ciudadano al que la sociedad le exigía constantemente someterse, agachar la cabeza y probar su legitimidad incluso en el umbral de su propio hogar. Por otro, estaba el agente federal, el hombre que podría terminar aquella humillante situación con una sola frase, mostrando una placa que le otorgaría un poder instantáneo. Pero esa revelación, en ese contexto, se sentía como una derrota, como admitir que su palabra, la palabra de Elías Vance, no valía absolutamente nada sin el peso de una insignia del gobierno. Mientras tanto, desde la ventana del salón, su esposa, Lena, observaba la escena, con el rostro convertido en una máscara de pánico y sus nudillos blancos de apretar el marco de la ventana.
Su miedo era una presión adicional sobre los hombros de Elías. La tensión secundaria, como una red invisible, comenzó a tejerse a su alrededor, asfixiante. Los vecinos, atraídos por la presencia del coche patrulla, empezaron a asomarse discretamente por detrás de las cortinas de sus ventanas. Sus miradas curiosas convertían el sueño de Elías en un escenario, su porche en un circo donde él era la atracción principal, el sospechoso. El santuario se había transformado en una pecera. En ese momento, Maya, superada por el miedo que emanaba del tono de los agentes y de la rigidez en la postura de su padre, corrió hacia la puerta y se escondió detrás de las piernas de Elías, aferrándose a sus vaqueros manchados de pintura. Fue un acto instintivo, la búsqueda de refugio en su protector. La reacción de Elías fue igual de instintiva. Sin pensarlo, sin apartar la vista de los agentes, bajó una mano y la posó suavemente en la espalda de su hija, un gesto tranquilizador, un ancla en medio de la tormenta. Quería decirle sin palabras, estoy aquí, estás a salvo. Pero en el lenguaje de la desconfianza, un gesto de amor puede ser interpretado como un acto de agresión. El agente Reed, con los nervios a flor de piel, vio el movimiento no como el de un padre consolando a su hija, sino como el de un hombre preparándose para algo. Señor, le pido que mantenga las manos donde pueda verlas, advirtió el agente más joven, su voz ahora más dura, más afilada. Su mano, que antes descansaba sobre su arma, ahora la empuñaba con firmeza. El clic sutil del seguro al quitarse resonó en el aire como un trueno. Elías sintió una oleada de calor subirle por el cuello, una rabia primigenia que amenazaba con desbordar el dique de su autocontrol. El dulce olor a césped y flores había sido reemplazado por el hedor metálico y acre del miedo. El mundo se había encogido, reducido a ese porche, a los ojos aterrorizados de su hija, y a la decisión que pendía de un hilo finísimo, una decisión que podría cambiarlo todo. La pregunta que flotaba en el aire no era si podía demostrar quién era, sino a qué coste lo haría. Elías se encontró atrapado en un campo de minas emocional y físico. Cada palabra, cada movimiento, cada respiración, era un paso que podía detonar una catástrofe. En su mente, dos fuerzas titánicas chocaban con la violencia de una colisión de placas tectónicas. Por un lado, su orgullo, la dignidad del hombre que había construido su vida desde la nada, que había comprado esa casa con su sudor, y que se negaba a ser tratado como un intruso en su propio reino. Este orgullo le gritaba que se mantuviera firme, que no cediera un ápice, que les hiciera entender su error sin recurrir a la autoridad de su placa. Por otro, su instinto de supervivencia, el pragmatismo del agente entrenado que sabía perfectamente lo rápido que una situación como esta podía escalar hasta volverse letal. Este instinto le susurraba que se tragara el orgullo, que hiciera lo que le pedían, que mostrara su identificación, y terminara con aquello por el bien de su seguridad, y sobre todo por la de Maya. El rostro de su hija, pegado a su pierna, era el epicentro de su dilema. Podía ver en sus ojos una lección terrible que él jamás había querido enseñarle. La lección de que el color de su piel podía convertirlos en sospechosos en cualquier momento y en cualquier lugar. Proteger su cuerpo era una cosa, pero ¿cómo podía proteger su inocencia? ¿Cómo podía explicarle más tarde por qué dos hombres con uniforme habían tratado a su padre como a un criminal en el porche de su propia casa? La revelación de su verdadera identidad, sacar la placa del FBI parecía la salida más fácil, un atajo para acabar con la humillación. Pero sabía que no sería el final del conflicto. Sería el explosivo comienzo de algo mucho más grande y peligroso. Una cadena de acontecimientos que amenazaba con destruir, no solo la paz que tanto le había costado construir, sino también su carrera y la seguridad de su familia. La decisión que tomara en los próximos segundos no definiría solo esa tarde, sino el resto de su vida. Elías sentía que el suelo de su porche, la base misma de su santuario, se había convertido en arenas movedizas. Era como pasar una vida entera construyendo un arca, para salvar a tu familia del diluvio, solo para descubrir que la tormenta no venía de fuera, del cielo, sino que nacía en el corazón de los hombres que te miraban desde la orilla. Y esa tormenta interior, la que amenazaba con ahogarlo todo, apenas acababa de empezar. Cuando la única llave que puede liberarte de la jaula, es también la que puede prenderle fuego a todo lo que has construido, ¿qué puerta te atreves a abrir? La pregunta de Reed no buscaba una respuesta, sino una rendición. Flotaba en el aire denso, cargada del peso de miles de interacciones idénticas en miles de porches como aquel. Era la regla no escrita.
Tu palabra no es suficiente. El agente Miller observaba, impasible, con una calma que era más intimidante que cualquier grito. Asterisco. Otro más que se cree el rey del castillo, asterisco, pensó, un pensamiento fugaz y amargo. Asterisco. Siempre la misma historia. Asterisco. El agente Reed, en cambio, no podía ocultar su impaciencia. Su peso se balanceaba de un pie a otro, un metrónomo de nerviosismo, su mano derecha contrayéndose y relajándose a milímetros de la culata de su arma. El mundo de Elías se encogió, pero al mismo tiempo, se expandió. Ahora no solo estaban ellos tres en el porche. Podía sentir los ojos de sus nuevos vecinos, sombras que se movían detrás de las persianas, convirtiendo su humillación personal en un espectáculo de barrio. El sueño de una comunidad se estaba transformando en un jurado silencioso. Y luego estaban los ojos de Lena, a través del cristal del salón. No veía a un agente del FBI controlando la situación. Veía a su marido, al padre de su hija, acorralado. Su miedo era un peso invisible que se sumaba a la carga que Elías ya soportaba sobre sus hombros. Fue entonces cuando el universo se detuvo. Maya, en un impulso de puro terror infantil, soltó su pierna y corrió para abrazarlo con más fuerza, buscando refugio en el único lugar seguro que conocía. Elías reaccionó por instinto, bajando la mano para acariciar su pelo, un gesto de amor puro. Pero en el diccionario de la desconfianza, ese movimiento se tradujo como una amenaza. El agente Reed dio un paso atrás, creando distancia, creando un objetivo. Y entonces, el sonido. Un clic metálico, seco y brutalmente alto en el silencio de la tarde. El seguro de su pistola. El tiempo se fracturó en 1000 pedazos. El olor a azaleas desapareció, reemplazado por el sabor a cobre del pánico en su propia boca. Estaba atrapado. Por un lado el protocolo del agente, que le ordenaba mantener las manos a la vista, hablar con calma, no escalar. Por otro, el rugido del padre, un león herido dispuesto a todo para proteger a su cría. El mundo ya no era un barrio tranquilo, ni un porche, ni siquiera el espacio entre él y los agentes. El mundo entero era la distancia entre la mano de Reed y el gatillo de su arma. Y en ese abismo, Elías tomó una decisión. No sería la víctima. No sería el sospechoso. Sería el hombre que controlaba la historia. Levantó lentamente la mano libre, la palma abierta en un gesto universal de paz. Voy a sacar mi cartera del bolsillo trasero, dijo. Su voz era un ancla de calma en el mar de tensión. Muy despacio. Cada movimiento fue deliberado, telegrafiado. Los ojos de Reed no parpadeaban. La mano de Elías entró en el bolsillo, pero lo que sacó no fue solo una cartera de cuero. Con un movimiento fluido, la abrió, revelando no un carné de conducir, sino el brillo dorado de una insignia y una identificación que gritaba: Agente Especial Elías Vance, Oficina Federal de Investigación. La mandíbula de Reed se desencajó, el cinismo en el rostro de Miller se evaporó, reemplazado por una incredulidad total. Si este giro te ha sorprendido, deja tu like y ayuda a que esta historia llegue más lejos. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora mismo. El silencio que cayó sobre el porche fue más pesado y denso que cualquier sonido. El brillo dorado de la insignia parecía absorber toda la luz y el aire. La mano del agente Reed, que segundos antes era una amenaza de acero, cayó a su costado como si los huesos se le hubieran vuelto de plomo. Su rostro, antes una máscara de agresividad tensa, se descompuso en una mueca de pura incredulidad, la sangre subiéndole a las mejillas en una oleada de vergüenza. Miller, el veterano, no se movió. Simplemente cerró los ojos un instante y exhaló lentamente, un gesto de infinita fatiga, como el hombre que acaba de ver el final de una película que ya conocía de memoria. Para Elías, no hubo triunfo en esa revelación, solo el sabor amargo y metálico de una verdad confirmada. Su piel siempre sería una acusación, y su placa, la única defensa válida. La paz de su hogar, el santuario que había construido, se había roto no por la amenaza de la violencia, sino por la prueba que se vio obligado a presentar para evitarla. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora mismo. El silencio que cayó sobre el porche fue más pesado y denso que cualquier sonido. El brillo dorado de la insignia parecía absorber toda la luz y el aire. La mano del agente Reed, que segundos antes era una amenaza de acero,
cayó a su costado como si los huesos se le hubieran vuelto de plomo. Su rostro, antes una máscara de agresividad tensa, se descompuso en una mueca de pura incredulidad, la sangre subiéndole a las mejillas en una oleada de vergüenza. Miller, el veterano, no se movió. Simplemente cerró los ojos un instante y exhaló lentamente, un gesto de infinita fatiga, como el hombre que acaba de ver el final de una película que ya conocía de memoria. Para Elías, no hubo triunfo en esa revelación, solo el sabor amargo y metálico de una verdad confirmada. Su piel siempre sería una acusación, y su placa, la única defensa válida. La paz de su hogar, el santuario que había construido, se había roto no por la amenaza de la violencia, sino por la prueba que se vio obligado a presentar para evitarla. El hechizo se rompió. Agente Vance, la voz de Miller era otra, despojada de toda condescendencia, ahora un murmullo profesional y ronco. Mis disculpas. Ha sido un malentendido. Reed, a su lado, solo conseguía balbucear fragmentos de una disculpa, con la mirada fija en el suelo de madera, incapaz de enfrentarse a los ojos de Elías. Pero las palabras eran huecas, un eco sin sentido en el abismo que se había abierto entre ellos. El daño ya estaba hecho. Maya seguía temblando, su pequeño cuerpo aferrado a la pierna de su padre como si fuera el único ancla en un mundo que de repente se había vuelto inestable y aterrador. La cortina de la tarde dorada había sido rasgada, y a través de ella se colaba un frío que ninguna disculpa podía calentar. Elías guardó su identificación. No con un gesto brusco de ira, sino con la lentitud de un hombre que sopesa el peso de una batalla que no ha elegido. Sabía que el camino fácil era aceptar la disculpa, cerrar la puerta y tratar de olvidar. Pero olvidar significaba permitir que esa herida se infectara en silencio. No es un malentendido, agente, dijo, su voz tranquila pero cortante como el cristal. Es un procedimiento. Y quiero el número de placa de ambos. Voy a presentar una queja formal. Supo en ese instante que acababa de lanzar una piedra en el estanque de su nueva vida, y las ondas llegarían mucho más lejos de lo que podía imaginar. Vio el cambio en las miradas de los vecinos que aún espiaban. La curiosidad se transformaba en especulación. Ya no era solo el hombre negro en la casa grande, ahora era el agente federal que tenía problemas con la policía local. Su identidad se había convertido en su nueva jaula. Asterisco perfecto asterisco, pensó Miller mientras anotaba los datos en su libreta, el grafito arañando el papel. Asterisco. El novato mete la pata hasta el fondo y ahora el federal nos va a colgar de un poste. Todos quieren un mundo justo, pero nadie quiere ser el que firma los papeles del desastre. Asterisco. La escalada fue silenciosa, pero brutal. Al día siguiente, un coche patrulla del condado pasó sospechosamente despacio frente a su casa, no una, sino 3 veces. El vecino de enfrente, el que le había saludado con una sonrisa el día de la mudanza, ahora apartaba la mirada, y se metía en casa a toda prisa cuando Elías salía al jardín. La verdadera batalla, sin embargo, se libraba dentro de las paredes de su santuario. Déjalo estar, Elías, le suplicó Lena esa noche, con los ojos llenos de un miedo que él no sabía cómo calmar. No hemos venido aquí a luchar una guerra. Hemos venido a que Maya pueda jugar en la calle sin miedo. Por un instante, Elías se sintió roto. Miró la barandilla a medio lijar, el símbolo de su sueño inacabado, y se preguntó si ella tenía razón. Quizás el precio de la paz era tragarse el orgullo, aceptar la injusticia y disolverse en el silencio. Quizás su sueño era solo eso, un sueño imposible. Esa noche, mientras estaba sentado solo en el porche, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros, la puerta se abrió suavemente. Era Maya. Sin decir una palabra, se sentó a su lado y deslizó su pequeña mano en la suya. No había preguntas en sus ojos, solo una confianza tan pura y absoluta que le atravesó el alma. Fue en el calor de esa pequeña mano donde Elías encontró su respuesta. No luchaba por su orgullo. Luchaba por el mundo que ella merecía, un mundo donde nadie tuviera que enseñar una placa para ser tratado como un ser humano. Apretó su mano, una promesa silenciosa grabada en el crepúsculo. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para yo saberlo. La decisión de Elías desató una guerra silenciosa. La queja formal no generó una disculpa, sino una escalada de hostilidad velada. Los coches patrulla ahora pasaban por su calle con una lentitud deliberada, una presencia constante que envenenaba el aire. Las miradas de los vecinos se volvieron gélidas, sus saludos se extinguieron.
El santuario se había convertido en una isla sitiada. La presión alcanzó su punto álgido una noche, en la cocina, bajo la luz fría de los fluorescentes. «No puedo más, Elías», susurró Lena con la voz rota. «Maya tiene miedo de salir a jugar. ¿De qué sirve tener razón si perdemos nuestra paz? Si perdemos esto». Sus palabras golpearon a Elías con la fuerza de una verdad innegable. Estaba atrapado. Defender su dignidad significaba destruir el refugio que había construido para proteger a los suyos. Agachar la cabeza significaba enseñar a su hija que su valor era condicional. Era un callejón sin salida, y por primera vez en su vida, el agente especial Elías Vance no sabía cuál era el siguiente movimiento. La mañana siguiente, mientras Elías miraba con desolación el porche a medio terminar, el timbre sonó. Al abrir la puerta, se encontró con el señor Henderson, su vecino de al lado, un jubilado de pelo blanco y mirada amable al que apenas había saludado. El hombre sostenía una pequeña tableta en sus manos temblorosas. «¿Vi lo que pasó el otro día?», dijo en voz baja, sin mirarlo directamente a los ojos. «Mi cámara de seguridad lo grabó todo». Giró la tableta y le dio al play. La pantalla mostró la escena desde un ángulo lateral. Mostraba la calma antes de la tormenta, la risa de Maya, y luego la llegada de la patrulla. Pero la cámara, con su audio nítido, capturó algo que Elías no había oído en el fragor del momento. La llamada que el agente Miller recibió justo antes de bajarse del coche. Se oía una voz distorsionada al otro lado. «Sí, es él, el que compró la casa de los Miller. No sé, simplemente no me da buena espina». La llamada no era de un vecino anónimo, era de la inmobiliaria que le había vendido la casa. Elías sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No era un error. No era un prejuicio casual. Era un acto deliberado. La rabia inicial, una ola de fuego, fue reemplazada por una claridad helada y cortante. Miró la grabación, vio su propia postura defensiva, el terror puro en el rostro de Maya cuando el agente Reed desenfundó su arma, y la condescendencia en la cara de Miller. Vio la verdad cruda, despojada de cualquier interpretación. El vídeo no era solo una prueba, era un espejo que reflejaba una injusticia sistémica, tan calculada y fría como el acero de una pistola. Levantó la vista de la tableta y sus ojos se encontraron con los del señor Henderson. En esa mirada no había lástima, sino una solidaridad silenciosa, un reconocimiento de hombre a hombre. «Gracias». Fue todo lo que Elías pudo decir, su voz apenas un susurro. En ese instante, supo que la guerra no era solo suya. El señor Henderson había cruzado la línea invisible que los separaba, no por obligación, sino por decencia. Y esa conexión, ese simple acto humano, era más fuerte que cualquier muro que hubieran intentado construir a su alrededor. Ya no luchaba contra fantasmas, tenía un nombre, una cara, una grabación, y ahora tenía un plan. La consecuencia fue un terremoto. Con la grabación como prueba irrefutable, la queja de Elías ya no era la palabra de un hombre contra la de dos agentes. La investigación interna se convirtió en un escándalo público. La inmobiliaria fue expuesta, el agente Miller forzado a una jubilación anticipada y Reed despedido. Pero el cambio más profundo no ocurrió en los titulares sino en su calle. Una tarde, una semana después, mientras Elías daba la última mano de barniz a la barandilla, vio cómo el señor Henderson salía a su jardín. Luego, la familia de enfrente. Poco a poco, las puertas se abrieron. Nadie dijo mucho, pero los gestos lo decían todo. Una inclinación de cabeza, una sonrisa tímida, una niña que saludaba con la mano a Maya. El hielo se había roto. El sol de la tarde volvía a bañar el césped en oro líquido. El aire olía de nuevo a tierra húmeda y azaleas. Elías pasó la mano por la barandilla, ahora perfectamente lisa, su superficie cálida bajo sus dedos. La paz había vuelto, pero era diferente. No era la paz frágil de un refugio aislado del mundo, sino la paz resiliente de una comunidad que había mirado a la cara a una verdad incómoda, y había decidido no apartar la mirada. Se dio cuenta de que el verdadero santuario no eran las paredes de su casa, sino los puentes que construimos hacia los demás, puentes forjados con coraje y verdad. Maya corrió hacia él y lo abrazó, y en ese abrazo, Elías entendió el verdadero significado de su victoria. Un mundo un poco más seguro, un poco más justo para ella. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. El botón rojo de suscripción está aquí abajo,
al lado de mi nombre. Pulsa en él y vente a la próxima historia. Aquella tarde, bajo la sombra protectora del viejo roble, Elías comprendió que la justicia no es un veredicto que se lee en un tribunal, ni un titular que se desvanece al día siguiente. La justicia es el sonido de la risa de su hija mezclándose con la de los niños de los vecinos en el jardín. Es el saludo de un hombre que cruza la calle solo para decir, buenos días. Es la barandilla de un porche, lijada y barnizada no solo por una mano, sino por la voluntad colectiva de una comunidad que eligió la conexión por encima del miedo. El refugio que había soñado construir ya no tenía muros. Tenía raíces profundas como las del roble, y un horizonte tan abierto como el cielo de Carolina del Norte. Porque la verdadera paz no se encuentra huyendo del mundo, sino transformándolo. Un gesto de valentía, una conversación, un vecino a la vez. Has visto hasta aquí, y eso significa que valoras estas historias. Te pido de corazón, suscríbete ahora mismo. Somos un canal independiente y tu clic hace toda la diferencia.